Muy buenos días a todos los presentes. ¿Escuchan? Sí, Muy buenos días a todos los presentes. Les saluda el ingeniero Vladimir Mayhuasca y en nombre del Centro Nacional de Seguridad Digital les doy la bienvenida a este webinar titulado Integración entre las áreas y entidades. Trabajo colaborativo. Esperemos que sea de su total agrado y puedan aprovechar al máximo esta sesión. Antes de comenzar, quisiera informarles que este evento forma parte de una serie de webinars preparatorios para el Simulacro Internacional de Ataques Cibernéticos 2025, que se realizará en el mes de julio. En este simulacro, las entidades participantes pondrán a prueba sus capacidades de trabajo colaborativo mediante diversos ejercicios prácticos. Sin más preámbulo, cedo la palabra al ingeniero Orlando Vázquez Rubio, subsecretario de la Subsecretaría de Tecnologías y Seguridad Digital, quien compartirá algunas palabras de bienvenida. Adelante, ingeniero. Muy buenos días a todos y todas. Reciban un cordial saludo del secretario de la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, el ingeniero César Vilches, que a través del Centro Nacional de Seguridad Digital de la Secretaría les damos la más cordial bienvenida a este importante webinar titulado Integración en las áreas y entidades, trabajo colaborativo. Creo que el trabajo colaborativo es muy importante para el tema de transformación digital. Siendo transformación digital un tema cultural, es necesario que todos los actores dentro de las entidades puedan trabajar en forma coordinada, ¿no? Y esto es una fase previa para el simulacro internacional de ataques cibernéticos de este año. El objetivo de esta sesión es claro, es fortalecer nuestras capacidades de comunicación para responder eficazmente ante las amenazas que enfrentamos en el ciberespacio. Vivimos en un entorno donde los ataques han evolucionado constantemente debido a las nuevas tecnologías o tecnologías emergentes. Entonces, la única manera de mantenernos un paso adelante es trabajando en forma conjunta y coordinada entre todos los equipos de respuesta y también los especialistas dentro de cada entidad. Hoy aprenderemos cómo la inteligencia sobre el tema de amenazas. Cuando es compartida entre equipos, áreas y entidades, se convierte en una herramienta poderosa para anticipar, mitigar y responder con mayor rapidez a los incidentes de seguridad digital. La colaboración no es una opción, es una necesidad. La experiencia de iniciativas como el CECIR Américas nos demuestra que cuando los equipos suman esfuerzos, los tiempos de respuesta disminuyen y las capacidades defensivas se potencian. Ese es el estándar que aspiramos a alcanzar en nuestra región. Les invitamos a todos a participar activamente, a compartir sus experiencias y sobre todo a fortalecer los lazos de confianza que son indispensables para que la ciberseguridad funcione como debe ser, como un esfuerzo conjunto. Muchas gracias por acompañarnos y damos inicio formal a este webinar. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniero Orlando, por sus palabras. Es fundamental entender que para reducir los tiempos de respuesta y fortalecer las defensas ante un evento de seguridad, es necesario adoptar un enfoque colaborativo. Esto también implica que todos conozcan a quién contactar y qué acciones tomar en cada situación. Pero quien nos brindará mayor detalle sobre este tema será nuestro compañero, el ingeniero Daniel Dunian Lara, quien disertará el tema Integración entre áreas y entidades, trabajo colaborativo. Adelante, Daniel. gracias, Vladimir, gracias. Vamos a compartir la pantalla. Listo. Vamos a ver.
Muy bien, muy buenos días a todos. Efectivamente, vamos a iniciar este webinar con este tema que se llama integración entre áreas y entidades, trabajo colaborativo. Lo primero que tendríamos que entender primero es de que el webinar de hoy no va a ser un tema técnico, va a ser un tema de gestión. Al nivel, pues, de todo lo que se realiza cuando se hace un plan de respuesta ante incidentes, se verifica, se tiene que realizar temas de gestión y en ellos principalmente lo que es la planificación. Por eso es que muchas veces hemos hablado de la cultura de prevención. Tenemos que anticiparnos al evento, al incidente y ver todas las posibilidades que sucedan. Entonces, para eso, incluso también el tema de la comunicación efectiva, el tema de, bueno, de la cultura de resistencia también que puede haber en los mismos usuarios para poder adaptarse, todo eso tiene que planificarse. Eso también le llaman gestión de los interesados o de los involucrados. Y una vez que se planifique, lo más complicado, porque eso no es lo más complicado va a ser que en el momento de la crisis hagas caso al plan que formulaste. Porque claro, en el momento de la crisis todo el mundo está justamente preocupado y en tensión, pero ahí tienes una secuencia de acciones a las que tienes que hacerle caso, tienes que hacer justamente eh, revisión de ese plan y ejecutarlo así como lo has planificado, que es lo más complicado en el momento de crisis. Bien, entonces rápidamente vamos a abordar algunos temas sobre la comunicación efectiva, principalmente el objetivo común, ¿no? Sobre lo que correspondería a que todo equipo de trabajo debe cumplir unos indicadores, unas metas, y siempre hay conflicto de intereses. Entonces, para evitar esto es importante trabajar con una estrategia organizacional, ya logrando pues que todas las áreas trabajen en ese mismo propósito. Luego también lo que está el fomentar la comunicación efectiva. Aquí es importante, bueno, algunas herramientas que nos puedan apoyar, ¿no? Como por ejemplo las plataformas de colaboración con el Microsoft Teams, herramientas de gestión de proyectos para que justamente los demás estén al tanto de las actividades y prioridades. Aquí también entran los aspectos de escucha activa, la empatía, la asertividad. El definir roles y responsabilidades claras es importante, pues, que todos tengan una visión clara de quién es responsable de qué, facilitar la rendición de cuentas también, la responsabilidad de cada uno, y en ese aspecto ya cada uno va a mejorar su eficiencia, una vez que también tenga esa responsabilidad de presentar sus informes, sus proyectos. Integrar tecnología, pues es que hay muchas tecnologías que nos facilitan este proceso de colaboración, ¿no? Por ejemplo, lo que son los RPs, que los sistemas de planificación de recursos empresariales, y también las plataformas de gestión de la cadena de suministro. Pero todo se puede automatizar y todo puede incluir la tecnología. De repente nos damos cuenta ya después cuando alguien lo realizó, cuando alguien incorporó la tecnología a un proceso, ahí nos damos cuenta que sí se podía automatizar. Promover una cultura de trabajo en equipo un poco parecido a la comunicación efectiva, que es un tema cultural. Aquí es un tema cultural. La colaboración, y lo vuelvo a recalcar, es un tema cultural de trabajo en equipo. Bueno, el apoyo mutuo, la cooperación, tienen que ser valores fundamentales y eso definitivamente da mejores resultados. Ahora, dentro de la comunicación hay tres tipos, rápidamente. La interactiva es lo típico que sucede en una reunión, donde yo soy emisor y receptor al mismo tiempo para justamente tener esa información multidireccional, ese intercambio multidireccional. La comunicación push es, por ejemplo, cuando envío un informe, un email, y de repente no sé si la otra persona lo recibió, pero al menos ya proporcioné la información. Ahí hablamos de trazabilidad o de temas como eh, el no repudio, son algunos aspectos, conceptos dentro de la seguridad de información, donde de repente aquí no hay un acuse de recibo, pero sí hay una emisión de la información. Y en la comunicación pública tiene que ver netamente con grandes volúmenes de información, por ejemplo, la intranet, donde ya netamente queda en la responsabilidad del receptor recuperar la información, ¿no? Poder hacer esa revisión de la información. Bien. Ahora, ¿qué nos dice el ISO 27001 con respecto a los procesos de soporte de la comunicación? Lo principal, como ven, es estos cuatro puntos. ¿Qué comunicar? ¿Cuándo? ¿Quién debe hacerlo? ¿Quién debe hacer la comunicación? ¿Y a quién? Definitivamente, la organización debe determinar la necesidad de las comunicaciones internas y externas también, ¿no? Eh, que tienen que ver con el sistema de gestión de la seguridad de información.
Obviamente el comunicar es el contenido. Ahora, hay algunos objetivos de control dentro del anexo A que tiene que ver con ello, netamente en el A13, la seguridad de las comunicaciones, en el intercambio de información. Ahí todo tiene que ver justamente con esta comunicación interna, ¿no? Por ejemplo, establecer políticas, procedimientos y controles que protejan el intercambio de información mediante el uso de todo tipo de recursos de comunicación. Cuando digo todo tipo de recursos, es por ejemplo las plataformas virtuales donde se pueden hacer reuniones, como el Microsoft Teams, por ejemplo, ¿no? Los acuerdos de intercambio de información, la mensajería electrónica, los acuerdos de confidencialidad, todos son aspectos que tienen que ver con el intercambio de información y que van a estar justamente en este apartado de la 13, seguridad de las comunicaciones. Y, y hablando también de la gestión de incidentes, ya un poco más en la práctica, en el ADI 6.1 sobre la gestión de incidentes de seguridad de la información y mejoras, ¿no? Ahí también encontramos varios subcontroles con respecto al intercambio de información o a la responsabilidad de procedimientos, notificación de los eventos, respuesta a incidentes, recopilación de evidencias, que en algún momento va a ser útil justamente para poder eh, tener el contenido que estamos queriendo comunicar. Es decir, esta parte de la 16 vamos a definir qué contenido se va a comunicar. Es decir, en la anterior estamos definiendo el intercambio de información y en el A16 ya vemos qué información estamos comunicando. Bien, la intención es ver cómo estamos preparados también para comunicarnos de manera efectiva, ¿no? Durante una crisis. Y definitivamente, como les digo, lo más complicado es hacerle caso a ese plan que hemos hecho, porque cuando hacemos el plan, cuando lo planificamos, pues estamos en frío y no tenemos ninguna crisis encima. Pero obviamente en el momento de la tensión, ahí es donde uno tiene que ser templado para poder ejecutarlo. Y bueno, la falta de un plan de comunicación también lleva a una confusión, ¿no? A la pérdida de confianza por parte de los clientes, el daños de la reputación, porque en algún momento vamos a tener que comunicar, por ejemplo, una violación de datos ante la prensa, a una comunicación externa. Entonces, esa reputación, cuando nos demoramos, cuando mentimos o tenemos alguna distorsión de la información a nuestra conveniencia, se nota y eso daña la reputación. Entonces, es esencial la rapidez y la claridad de esta comunicación en el momento oportuno. Bien, acá por ejemplo tenemos un clásico ejemplo de phishing, solamente lo quiero plantear aquí para usarlo como ejemplo en algunos momentos. Tenemos un atacante que manda un correo, en el correo puede haber de repente o un adjunto, un malware o un enlace que va a derivar a una página web fraudulenta, ¿no? Tenemos ahí pues que puede ser una página fraudulenta, como les decía, o de repente un formulario para capturar información. Entonces, esa es más o menos la forma que siempre se utiliza, ¿no? Ya sea enlace o adjunto. Ahora, yéndonos a lo que vendría a ser sobre los canales de comunicación que estoy presentando aquí, pues tenemos diferentes, ¿no? Tenemos los correos electrónicos, los sistemas de mensajería instantánea, que puede ser el WhatsApp, el Telegram, el Signal, plataformas para reuniones como el Microsoft Teams, el Google Meet y líneas telefónicas directas. Entonces, aquí también tenemos que plantearnos que los canales que se van a utilizar para notificaciones internas y externas deben estar claras. También lo que es la identificación de responsables, definir quiénes van a ser los encargados de cada cosa, de comunicación interna, externa. De repente, justamente aquí entran los portavoces oficiales para externo y los equipos de respuesta que van a armar el contenido o la información real de lo que realmente está pasando, la investigación, en otras palabras, ¿no? Perdón. La comunicación efectiva durante estas crisis puede ser la diferencia entre una recuperación rápida o un daño permanente. Por eso les hablaba un poco de la reputación hace un momento. Una crisis de ciberseguridad es pues un incidente digital grave, ¿no? Que puede amenazar la organización y ahí tenemos los ransomware donde la información se pierde, se vulnera o la violación de datos donde efectivamente los datos son difundidos y se perjudica a los involucrados. Entonces los impactos incluyen daños en la reputación, entra lo que es pérdidas financieras y de alguna manera pérdida de la confianza. Ahora,
Por ejemplo, tenemos en la preparación previa a esta comunicación, tenemos que realizar el plan de comunicación, que es el documento detallado con los protocolos específicos. Bien, aquí, por ejemplo, sobre los portavoces asignados, ¿no? Es importante entender en todo caso que hay que asegurarnos que todos conozcan sus funciones durante el incidente. Cada miembro del equipo debe saber qué exactamente hacer y a quién informar, ¿no? Aquí entran los directores de seguridad, relaciones públicas y en general todas las personas informadas. Portavoces se entiende para externo también, ¿no? Ahora, también los mensajes prediseñados tenemos que tener plantillas. Si uno quiere planificar es justamente para poder tener herramientas donde sea más automático, más rápido, más eficiente. Por eso unas plantillas adaptables para diversos escenarios. Y ahora en unos momentos voy a presentar un diagrama donde justamente van a haber diversos escenarios, diversos casos donde vamos a tener que definir qué hacer para cada uno de ellos. Las simulaciones. eh, bueno, aquí tenemos que ver también que los sistemas de comunicación funcionen correctamente, por eso es que se pueden realizar algunas pruebas periódicas para asegurar justamente que los canales estén operativos. Hay mucho esto de que de repente hay una persona responsable encargada y si esa persona está de vacaciones o tiene algún problema de descanso médico, no hay nadie que lo reemplace. Obviamente tiene que haber alguien que lo reemplace. Y justamente, ¿por qué? Porque obviamente las crisis suceden sin necesidad de que alguien esté a cargo, ¿no? Entonces tiene que haber alguien siempre que esté de backup. Entonces se puede simular diferentes tipos de incidentes para estar preparados, ¿no? Para cualquier situación. Eso puede incluir ataques de ransomware. Justamente nuestro evento más importante, que es el simulacro que vamos a hacer en julio, intenta que no solamente el oficial, sino todos puedan formar parte de este equipo que pueda afrontar el incidente, ¿no? Ya sea ransomware, violación de datos, todo lo que corresponda. Los roles y responsabilidades, volviendo a hablar un tema sobre esto de la responsabilidad que tiene cada uno. Obviamente el equipo de TI se encarga de la parte técnica, de la parte de detección y contención y al final recuperación del activo vulnerado. Pero hay otras personas, otros equipos que están encargados de otros temas, como el equipo legal, y que nos tiene que asesorar incluso para saber qué procedimientos realizar, ¿no? Ellos también tienen que estar en la etapa de planificación justamente para evaluar hasta dónde puede llegar el problema. Relaciones públicas y comunicaciones tienen que ver, como le decía, de repente con un aspecto ya netamente de comunicaciones, con los medios, con lo que es la prensa y comunicaciones con mensajes internos y externos, pero ya netamente, por ejemplo, boletines o el contenido de la información, el contenido de la información que se va a publicar. Bien, ahora, la comunicación durante una crisis, que es justamente un tema, como les decía, cuando hay tensión. ¿Cómo pueden revisar en estas partes? Tenemos la notificación inmediata. Hay que informar como un triaje sobre la naturaleza del incidente. ¿Qué es lo que aparentemente está sucediendo? De repente no está exacto, de repente tenemos que hacer más investigaciones, pero sí tiene que haber una notificación inmediata de que algo está pasando. Lo primero que se tendría que hacer es definir dónde, para aislar el equipo, para poder desconectarlo de la red, dependiendo cuál sea el caso. Pero lo que hay que hacer es notificarlo internamente lo más inmediato posible. ¿Qué significa actualizaciones regulares? Obviamente que en el transcurso del tiempo uno va a tener que hacer la investigación y va a encontrar hallazgos y obviamente también tiene que eso comunicarlo de manera periódica. De lo que es el protocolo de verificación, eh, existen y al final vamos a ver justamente una diapositiva sobre el protocolo de intercambio de información. Existen unas directrices para manejar la información, para poder difundirla de acuerdo a unos protocolos, para justamente no divulgar información que sea sensible. Entonces, eso también tiene que estar eh, tanto en la parte de planificación y ser ejecutado durante la crisis. Y el plan de acción, que obviamente es lo que se tiene que realizar y que ya se planificó en el plan de respuesta de incidentes, y tiene que ser claro, ¿no? Tiene que tener las cosas bien claras porque nadie va a estar en ese momento de crisis tratando de interpretar. La idea es que justamente los pasos sean simples y podamos hacerlo de manera inmediata. Entonces también entra aquí, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es el triaje,
La identificación del vector de ataque. Normalmente, pues, cuando hay un caso de phishing, por ejemplo, nosotros podemos saber dónde ocurrió el incidente, que es a través de un correo. Pero también puede ser un ataque de fuerza bruta donde han vulnerado algunas credenciales o de repente una vulnerabilidad explotada. Entonces, y si es un ransomware, obviamente también de repente ha habido adjunto o una vulnerabilidad explotada también. Se tiene que hacer una identificación del vector de ataque y eso es justamente una de las partes iniciales y principales. Ya después se hace la evaluación del impacto, hay nada más, para ver qué datos y sistemas se han visto comprometidos. Si se ha filtrado información sensible, si se ha interrumpido algún servicio que sea crítico, ¿no? Y se realiza la documentación inicial. Acá se registra toda la información relevante y se hace también un registro detallado de todas las acciones que se van tomando en el tiempo y decisiones que se van tomando en el tiempo, porque esto va a servir después para las lecciones aprendidas. Aquí es importante utilizar herramientas de gestión de incidentes porque nos sirve para facilitar la colaboración y el seguimiento de las tareas. Incluso en el tema de actualizaciones regulares, pues también tenemos boletines internos y también tenemos que hacer, también tiene que tener una información actualizada cada boletín diferente, ¿no? Y bueno, es claro que los canales dedicados a esto, pues no solamente va a ser los de mensajería instantánea, también van a tener que haber, por ejemplo, correos o las reuniones respectivas, ¿no? Salas de chat específicas, en fin, donde se va a discutir el incidente en el camino. Bien, un poco más de esto. Netamente proteger la reputación es importante por el tema de transparencia, equilibrar honestidad, confirmar el incidente y la investigación en curso. Por ejemplo, cuando hacemos de repente algunas alertas, cuando hemos publicado algunas alertas sobre alguna violación de datos, muchas veces nos hemos encontrado de que las entidades lo primero que realizan es justamente esto de aceptar el error o aceptar la filtración de datos. Ahí es donde el cliente al menos siente que hay una honestidad de parte de la entidad. Obviamente va a requerir más información y si actualizas la información, estás creando una conexión con el cliente, con el usuario, que implica respeto, que implica empatía. Al final, lo principal es que después se recupere esa información o se detenga esa filtración. Pero por lo menos ya iniciaste este puente, esta conexión. Y obviamente mantener la confianza, que es priorizar la seguridad de datos, es lo que les indicaba. Al final tienes que recuperar la información que se ha perdido o tratar de contenerla. O promover justamente los cambios de contraseña. Cuando hay cualquier filtración de datos, lo primero que se tiene que hacer los usuarios es los cambios de clave, ¿no? Si es que por ahí cabe la idea de repente cambiar la tarjeta bancaria, sería una mejor opción. Pero principalmente pues son los cambios de clave, ¿no? Más rápido. Bien, tenemos también lo que es la comunicación continua a nivel de las medidas de remediación, actualizaciones periódicas y respaldo de expertos. También en esas publicaciones que hemos hecho nos hemos encontrado que las entidades recurren a una agencia de expertos justamente para poder entender a más profundidad cuál ha sido esta vulneración, ¿no? Entonces, especialistas en ciberseguridad que sean más o menos reconocidos, ¿no? Que sean oficiales realmente. Entonces, se comunican los avances en base a esta información de los especialistas y se explican las acciones tomadas. Dentro de lo que es también las lecciones aprendidas, pues tenemos la evaluación post-crisis, que netamente tiene que ver con el análisis de la acción realizada, ¿no? O sea, si es que efectivamente lo que se realizó recuperó el activo y además no dejó ninguna huella, o sea, ninguna conexión, ninguna puerta trasera, ninguna conexión con el atacante. Y obviamente esto implica una retroalimentación constante, o sea, tenemos que también actualizar el plan y agregar esas soluciones que se dieron, agregar dentro de las lecciones aprendidas. Y también implica pues una capacitación continua, programas de formación regulares también sobre la comunicación de crisis, no solamente sobre el tema técnico, sino también sobre cómo mejorar sobre la comunicación de estas crisis. Y ahí entran los simulacros sorpresa. Por ejemplo, de repente enviar un correo phishing sin avisar a nadie y evaluar los resultados, si el usuario le dio clic, si el usuario reportó en su momento. Y estos dos son justamente lo que se va a evaluar. Si el usuario cayó en la trampa
o si el usuario también no dijo nada y continuó. No, tiene que haber una actitud de poder retroalimentar al equipo de seguridad de parte del usuario para que justamente eso sea una cultura de prevención, ¿no? Eso sea parte de la cultura de prevención. El usuario tiene que avisar que acá hay un posible caso de phishing. Eso refleja compromiso. Eso refleja que existe una buena comunicación y es lo que se tendría que esperar en el mejor de los casos. Bien, ahora, por ejemplo, acá, este tipo de diagrama estaba pensado tanto para lo que es tanto incidentes como desastres. Ahora se va a actualizar, sí. Ya, detección de un incidente o desastre, ¿no? Desde la detección hasta la recuperación, aproximadamente, ¿no? Tenemos una cantidad de incidentes o desastres que pueden ocurrir. Aquí está, por ejemplo, los virus o los fallos de hardware y también puede estar, por ejemplo, un corte de fluido eléctrico. En fin, tenemos unas medidas de prevención previas que están justamente planificadas y tenemos la respuesta a incidentes minutos u horas, que es reducir el daño lo más pronto posible de la incidencia detectada. Luego tenemos los procedimientos de recuperación. Acá de repente todavía no podemos recuperar los procesos críticos o de repente estamos eh, evaluando justamente ello, pero sí lo que podamos recuperar lo tiene que realizarse. Y en algún momento recuperamos la actividad crítica. Y por último, ya la vuelta a normalidad tiene que ver con el tema de reparar los daños y volver al centro de labores o que el sistema que ha sido vulnerado esté ya limpio. Y aquí pues implica también esto de que les comentaba sobre las puertas traseras o las conexiones con el atacante para poder justamente eliminarlas, ¿no? Efectivamente, cerrar el caso con la completa seguridad de que no se va a volver a repetir. Acá también un poco un diagrama que vamos a ir revisándolo. Por ejemplo, tenemos una detección de incidente. Llega el incidente, lo detectamos. Podemos preguntar si afecta a la integridad física de las personas, ¿no? Si es sí, obviamente se planea una evacuación. Esto es también pensando en desastres también. Si no, analizamos la incidencia estimando tiempos de interrupción y servicios afectados. Es decir, no solamente es ver qué falló o el vector de ataque, sino también tenemos que presentar la información de en cuánto tiempo se va a restaurar aproximadamente en base a la experiencia, en base a lecciones aprendidas anteriores. Y si es grave, entonces se plantea lo que es el plan de continuidad. El plan de continuidad del negocio o ante incidentes y es un poco más amplio porque estamos hablando de que no solamente es un incidente de seguridad, sino entra a tallar el negocio mismo, ¿no? Y se avisa al responsable de continuidad, se convoca al comité de crisis, se entiende de que si es grave, se afectó un sistema crítico y no solamente es dinero, sino es reputación. Probablemente sea necesario hacer restauraciones. En el tema de la reputación es muy importante, si ya caes en eso, en esa falla, muchas empresas no lo recuperan nunca. Hay muchos casos donde la empresa cerró, quebró, inició una nueva, simplemente para cambiar de nombre, porque ya no recupera esa reputación como les indico. Bien, y nuevamente se activa el plan. Selección de procedimientos de recuperación. Si no es grave, se realiza lo que son los procedimientos habituales y que son, digamos, procedimientos más básicos o más simples. Y para hablar un poco sobre la selección de procedimientos de recuperación, que es el último proceso que está ahí, aquí es donde les indicaba que hay infinidad de planes que tenemos que realizar con respecto a situaciones que les estoy mostrando ahí, ¿no? Suministro eléctrico en la sala de servidores, bueno, conexión a internet, instalaciones de trabajo, indisponibilidad total del personal, bueno, eso ya es netamente humano, y indisponibilidad parcial de los sistemas. Ahí tenemos que activar procedimientos de recuperación ante ese tipo de casos. ¿Tenemos que tener un plan para ese tipo de casos, para cada uno de ellos? Sí. ¿Es largo? Sí, pero algunos de los procesos de un plan también nos ayudan para otro. Obviamente, la experiencia nos indica cómo afrontar este tiempo, esta organización, para tampoco ocupar mucho tiempo en la planificación, ¿no? Ahora, bueno, voy a agradecerles que me apoyen con algunas preguntas. Estas preguntas también fueron realizadas para algunas capacitaciones. Por ejemplo, esto lo hago más que todo para ver cómo está su sentido común sobre
donde tenemos que abordar la primera comunicación, ¿no? Un empleado recibe un correo que parece ser del departamento de TI. Solicita que actualice su contraseña mediante un enlace. Sabemos que es un caso de phishing. El correo tiene errores gramaticales y el dominio del remitente es tal en lugar del corporativo. Efectivamente, ya me están respondiendo en el chat. Perfecto. ¿Por qué es la C? Porque principalmente no puede, o sea, los demás también se descartan, pero principalmente es reportar el correo. Por eso es que yo les hablaba de la cultura de prevención. Es importante que el usuario se comprometa, obviamente que tenga las facilidades y los canales de comunicación para poder informar al oficial de seguridad o al departamento de TI, pero tiene que tener ese compromiso para poder llevar esa información ante ellos. Si no lo hace, si se calla, y peor, si se interactúa con él es peor, ¿no? Pero si no lo hace, simplemente el resultado es cero. No existe esta retroalimentación. Es decir, no existe la posibilidad, por ejemplo, de que el administrador de red pueda bloquear ese dominio. Va a volver a pasar, van a volver a enviar el correo. Si el administrador de red nunca se enteró que existe el dominio T1 soporte que está atacando a la empresa, no lo va a bloquear, ni en el firewall ni en ningún sistema. Es importante que efectivamente hay que capacitar, hay que concientizar. Bien, otro, por ejemplo, el sitio web de la empresa deja de responder debido a un alto volumen de tráfico sospechoso, ¿no? ¿Qué acción es crítica en las primeras horas? Ojo, por eso la pregunta es en las primeras horas. Em, Ahí, ¿qué acción es crítica? Vamos a suponer que hay un proveedor de servicios, siempre hay un proveedor de servicios en este caso, ¿no? Vamos a suponer también de que los administradores están resolviendo este problema, por lo tanto tienen contraseñas que pueden usar, en fin. Incluso vamos a suponer que apagar implica reiniciar. No. Sí, más me responden la B y es correcto. ¿Por qué? Porque el proveedor de servicios, nosotros también podemos revisar esa información, pero el proveedor de servicios lo que va a detectar es dónde está el cuello de botella, dónde está generándose el, el- el rojo de saturación. Al hacer eso, vamos a poder aislar ese equipo que aparentemente lo han vulnerado. Una vez que hacemos eso, ya todo se calma y por lo menos podemos destinar recursos solamente a definir eso. Entonces, es importante. Ya después de eso, pues se mitiga el tráfico malicioso, como les indicaba, ¿no? Bien, el último, suplantación de identidad. Y esto es muy básico también porque es muy parecido al phishing, ¿no? Recibes un correo urgente del titular de la entidad solicitando una transferencia bancaria a un proveedor nuevo. Importante, proveedor nuevo. ¿Qué verificación es esencial? ¿No? Aquí ya me están respondiendo la A y es correcto. Es la A. ¿Por qué? No, es clarísimo. Un proveedor nuevo y encima es una transferencia bancaria. O sea, hay recursos destinados a este caso. En el caso de la B, muchos caen, o sea, no ustedes, sino muchos usuarios caen en el momento real porque justamente que se quiere evitar retrasos y el correo puede tener un montón de información sobre la urgencia, justificaciones, excusas de que tiene que ser ya, de que hay inconveniente, crean un problema, crean un escenario para que justamente uno caiga y evitar retrasos y realizan la transferencia. Entonces debe normalizarse que sí se realice una validación por un canal alternativo. No debe ser algo, bueno, esta vez lo voy a hacer, debe normalizarse. Ojo, cuando hay un cambio. Cuando hay un cambio, por ejemplo, en este caso de un proveedor nuevo, cuando no es un correo, digamos, típico, es un cambio en la información del correo, un proveedor nuevo, debe normalizarse una validación. ¿Sí? Ahora, hablando un poco sobre ya, lo que hemos hablado a todo este tiempo son prácticamente comunicación y lo que es el trabajo colaborativo dentro de la entidad, dentro, ¿no? Ahora vamos a trabajar un poquito sobre lo que sería fuera de la entidad, justamente con otras entidades. Rápidamente, sin ocupar más tiempo, nosotros como Centro Nacional de Seguridad Digital tenemos bueno, se creó este Centro Nacional con unos decretos y es importante, así como el usuario debe reportar ante el oficial de seguridad o ante el área de TI cuando tiene un correo phishing, es importante que las entidades reporten también cuando tienen un incidente. E incluso es norma, incluso es parte del decreto.
implica, disculpen, recién estoy viendo algunas respuestas a raíz de justamente del ejercicio. Bueno, para públicas principalmente, ¿no? Es un decreto para públicas. Bueno, para las privadas no ejerce una norma directa, pero sí es recomendación en todo caso, pero sí es para públicas directamente. Esto es claro, este es Perú, es un decreto supremo a nivel de lo que es la PSM. Ahora, ¿qué significa lo que les quiero indicar? Comunicar al Centro Nacional, como dice ahí, según el artículo 107. Nos vamos al artículo 107 y que dice, comunicación del incidente conforme a lo establecido en el decreto de urgencia 7/2020, que aprueba el marco de confianza digital. Entonces, todo esto está en base a eso, a ese objetivo de lograr la confianza digital. Si alguno ha estudiado, sabe más o menos lo que significa la transformación digital, lo que va a entender es de que todas las actividades que se realizaban a nivel presencial se trasladan, se transportan a un ambiente digital, en resumen. Por lo tanto, también van a haber delincuentes y también tiene que haber controles y también tiene que haber una adaptación. Y por eso es que en los aspectos digitales también tiene que haber este tema de comunicación para preservar esa confianza. Porque definitivamente cuando hay alguna brecha de seguridad, el usuario va a preferir otros medios, va a preferir no acceder al medio digital. ¿Bien? Ahora, ¿qué dice el decreto de urgencia 7/2020? Más o menos lo mismo, ¿no? Primeramente nos empodera un poco al Centro Nacional sobre qué es bueno, que es el que constituye el mecanismo de intercambio de información, incorpora el equipo de respuesta. Y en el artículo 9 indica notificar al Centro Nacional todo incidente de seguridad digital. ¿Esto para quién? Entidades de administración pública, proveedores de servicios, servicios básicos, salud y transporte. Incluso acá también podríamos pensar proveedores de servicios de Internet. Claro, algunos son privados, pero la mayoría son privados. Y sí, sin embargo, pues habla netamente porque es los servicios de Internet, o sea, estamos hablando de un ambiente tecnológico. Entonces, por eso es que eso sí también estarían involucrados en este aspecto, ¿no? Pero todo tiene que ser notificado para que, ahora también podría empezar efectivamente para qué. El Centro Nacional no es que vaya a coleccionar información después, lo que va a hacer es investigar sobre el caso y va a poder, en algún momento cuando tenga información ya definida, va a poder, respetando la confidencialidad, informar a las demás entidades sobre este problema. Va a reportar para preparar y si es posible encontrar indicadores de compromiso, que es lo más ideal, los técnicos de esas entidades van a poder bloquear esos indicadores de compromiso y ya tenemos una capa adicional de seguridad, que es lo que se quiere. Bien, acá tenemos la forma de reportar incidentes al Centro Nacional por medio de Facilita, que es el enlace donde justamente ustedes pueden colocar toda su información, o también por el correo incidentes@cnsd.gov.p. En el Facilita, pues ahí está bueno, el formulario que es el 1025. Hay varios formularios, el de incidentes es el 1025. ¿Qué se comunica mayormente acá? Pues datos personales, la entidad afectada, descripción del incidente y sobre todo capturas de imágenes. Yo agregaría también el tema de si es que es un correo phishing, por ejemplo, en el ejemplo que estamos tratando, es si pueden capturar la cabecera del correo, porque ahí hay bastante información que nos permite investigarlo mejor, ¿no? Y obviamente, como ven, todos ciudadanos, todos pueden reportarlo. Ya, esto es rápido también. Netamente el CECIR, el CECIR Nacional. Bueno, primeramente, el CECIR es un equipo de respuestas ante incidentes de seguridad digital. Es el que se encarga de afrontar todo incidente de seguridad, todo ciberataque. Y todas las entidades, todos los organismos tienen que tener un CECIR, así como también tienen que tener un SGCI, Sistema de Gestión de Seguridad de Información. También tienen que tener un CECIR. Es decir, se compone de recursos humanos, personas que están administrándolo, y recursos tecnológicos, el sistema que gestiona el incidente. Entonces, netamente lo que haría el CNCD, el Centro Nacional de Seguridad Digital, con respecto a apoyar a los CECIR de cada entidad, es en el recurso humano proporcionarles el apoyo respectivo para justamente la pronta solución del incidente, ayudarlos en detectar de repente
dónde fue vulnerado, pues posiblemente ver con un análisis forense las puertas traseras, conexiones remotas, darle las recomendaciones, que por ahí también vamos a empezar dando las recomendaciones de lo que es lo que se tendría que realizar, y un recurso tecnológico que por lo pronto usamos la plataforma de gestión de incidentes llamada Dahai. Bajo una capacitación se dan los usuarios y las claves para que tengan acceso a esta plataforma y puedan colocar sus incidentes. Obviamente acá hay una información más ordenada, pueden presentar las soluciones ahí, o sea, al registrar las soluciones, luego, cuando tengan un incidente similar, obviamente van a poder recuperar esa solución y es más automático. Pueden generar de repente lo que son dashboard, estadísticas, y eso les sirve para dar evidencia de su trabajo e incluso si es que es muy recurrente los ataques, tal vez hasta pedir presupuesto, dependiendo de cada entidad. Ahí es muy propio de cada entidad, pero sí tienen la posibilidad de presentar evidencias, ¿no? Este tema y es uno de los últimos sobre CECIR Américas. Eh, CECIR Américas es, bueno, una red de equipos de respuesta. En este caso, puedo decir gratamente de que nos brindan bastante información. De hecho, estamos hablando de 22 países, estamos justamente en esa lista, un poquito más abajo. Em, y la Américas promueve lo que es el intercambio de información sobre las alertas de ciberseguridad. Entonces, existe esta posibilidad justamente de intercambiar información, lo que se llama inteligencia de amenazas, por ejemplo, que es el tema que va a haber justamente la próxima semana, ya más a fondo, más técnico. Ellos, CIR Américas, brindan asistencia técnica incluso para fortalecer los servicios de los CECIR, ofrecen capacitaciones a especialistas. Entonces, tienen a disposición una serie de servicios en línea 24/7 que también hay programas de asistencia técnica y capacitaciones, como les digo, ¿no? Promueve el intercambio de indicadores de compromiso que nos sirve bastante justamente para poder bloquear los firewall, ¿no? A través de plataformas de compartición de amenazas. Y ofrece información enriquecida en general porque siempre están actualizándose. Entonces, es realmente muy interesante formar parte de esta red de equipos de respuesta, porque entra todo, evaluación de vulnerabilidades, evaluación del nivel de madurez de un CECIR, también hacen esos servicios, herramientas para gestión de incidentes, obviamente, lo que significa ejercicios de ciberseguridad, ¿no? Promueven CTFs también, por ejemplo, entrenamientos, cursos, talleres, en fin. Por ejemplo, es lo que le comentaba. Y esta pantallita que ven al costado es un poquito algunos paneles de control a los que tenemos acceso, donde podemos recuperar alguna información con respecto a Perú, ¿no? Con respecto a lo que nos interesa, que es el tema local. Bien, ya estamos casi finalizando. Solamente comentarles, nosotros también hacemos alertas más o menos diarias. Ahí tenemos algunos típicos, em, la taxonomía, me refiero a los incidentes. Uno de los que más suceden son la explotación de vulnerabilidades, lo que es phishing, lo que es ransomware y troyanos. Ahora último también están saliendo los stealers, que pues es netamente los que se roban información, ladrones de información. Y esta es un poco la estructura que nos sirve y así como hablamos hace un momento, este es nuestro tipo de comunicación externa sobre los incidentes que vamos encontrando, sobre bueno, los posibles incidentes realmente, ¿no? Son incidentes que ocurrieron en otros lugares y lo estamos tratando de comunicar para que tengan esa preparación. Bueno, acá netamente lo que implica la estructura, las recomendaciones es de repente lo más importante porque implican instrucciones que se deben realizar lo antes posible. Y lo que nos interesa más son los indicadores de compromiso cuando existen, ¿no? Cuando tenemos esa información. Por ejemplo, en el caso de un típico phishing de una entidad bancaria, pues lo que tenemos es que bloquear esos indicadores de compromiso. Bien. Y por último, porque sí, esto ya es lo último que tendría que informarles, es lo que les comenté también de que existen protocolos de intercambio de información, el TLP, que indica el nivel de confidencialidad del reporte o publicación, o sea, hasta dónde podemos compartir esta publicación. Si yo, emisor, le envío a un área determinada, ellos tienen que saber
que no pueden compartir esa información porque es sensible, es crítica, es confidencial. Obviamente, esto no todas las áreas tienen. Sería interesante, sería mejor normalizar este esquema y que en todos los documentos tengamos este color, este TLP al respecto. Por ejemplo, para hablar netamente de esto, ¿no? Tenemos que el TLP clear, el blanco, pues aquí la información se puede transmitir sin ningún inconveniente, no genera ningún riesgo, puede ser distribuida sin restricciones, ¿no? Claro, siempre hay sujeta a controles de derechos de autor, pero netamente es pública. El TLP Green ya es un poco más restrictivo, ¿no? Acá estamos hablando de que la información resulta útil solamente a ciertas personas, a ciertas partes. Entonces, se recomendaría pues solamente a la organización, ¿no? Que el receptor pueda compartir con otras, pero no a nivel público, ¿no? De repente, áreas de organizaciones del mismo sector. Por ejemplo, un ministerio de economía, pues hay varias organizaciones que están adscritas a él, tendría que ver netamente con ese tipo de entidades. El ámbar, ya netamente que el sector solamente puede compartir la información con funcionarios de la universidad o de la entidad, netamente de la organización. Ya no puede ser externo, por ejemplo. Y en el red ya solamente un grupo de personas que podría ser, por ejemplo, el área de tecnología o el área de ciberseguridad, dependiendo de quién sea el área involucrada. No puede compartir con ningún tercero fuera del ámbito donde se expuso de forma oficial. O sea, no, no esté dentro de la organización y además en un área determinada. Sí, eso sería en todo caso todo lo que podría comentarles sobre el tema de este webinar. Más bien, cualquier, cualquier incidente que ustedes tengan, nosotros apreciamos mucho que puedan notificarlo justamente para poder tener ese trabajo colaborativo, esa capacidad de poder encontrar nuevos problemas o nuevos incidentes y también poder preparar a las demás entidades. Sería todo, Ude. Muchas gracias. Excelente, Daniel. Muchas gracias por compartir tus conocimientos sobre todos estos temas que son fundamentales para nuestro desarrollo y para promover un enfoque colectivo en lo relacionado a ciberseguridad. A continuación, cede la palabra al ingeniero Gabriel Calizaya, responsable del Centro Nacional de Seguridad Digital, quien nos brindará las palabras de cierre a este evento. Adelante, ingeniero. Muchas gracias, Ude. Logro escuchar. Se lo escucha. Ya. Bueno, muchas gracias a cada uno de ustedes que han participado de este webinar y de todos los demás webinars que han asistido. Bueno, en esta etapa, en este webinar hemos reflexionado juntos sobre el valor, la importancia de la colaboración interinstitucional, la comunicación, la compartición de inteligencia de amenazas y la coordinación estratégica son pilares fundamentales para una respuesta efectiva ante un incidente de seguridad digital. Este espacio, este webinar es una más como antesala al simulacro internacional de ataques cibernéticos que se desarrolla en el 10 de julio, lo cual están invitados todos y los que no han participado en los demás webinars pueden acceder a través del link que se ha dejado en el chat. Bueno, y esta es una oportunidad, ¿no? Para conocer, bueno, en este webinar, este, para conocer la cadena de comunicación, ¿no? Lo que nos habló Daniel durante una crisis, cómo reportar los incidentes, quiénes deben reportar, ¿no? Y además la necesidad de fortalecer los vínculos, ¿no? Y reafirmar el compromiso de cada uno, de cada institución, para fortalecer nuestras acciones, ¿no? Y capacidades de respuesta. Recordemos que la seguridad digital no es una tarea solamente de una entidad, ¿no? Ni siquiera de un solo sector, ¿no? Es un esfuerzo en realidad en conjunto que requiere voluntad de cooperación, ¿no? Con un enfoque de prevención basado en la evidencia, en la experiencia que se comparte, ¿no?
Desde el Centro Nacional de Seguridad Digital, les agradezco a todos por su interés y su compromiso por la seguridad digital. Esperamos contar con su participación y de sus equipos, en realidad, al simulacro que se aproxima en julio. Y apoyamos a todas las iniciativas, ¿no?, que buscan construir un ecosistema digital más seguro. Gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Gracias. Gracias, ingeniero Gabriel, por sus palabras. Bueno, a continuación, quiero compartirles las listas de webinar que ya se han dado y que aún quedan pendientes como preparatorio al simulacro internacional de ataques cibernéticos. Tenemos este jueves 6 de junio, inteligencia sobre amenazas, y los próximos jueves 12, 19, 26 y 3 también, temas que les va a servir como preparatorio a este simulacro. Aquí les muestro también el enlace y el código QR para la inscripción del simulacro, que pueden inscribirse desde ahora. Bien, entonces les doy las gracias a todos ustedes por participar en este webinar y se les invita a continuar asistiendo a las próximas ponencias. Sin más que agregar, damos por terminado este evento. Muy buenos días y muchas gracias.